En el siguiente audio, grabado en el año 2002, encontraremos las meditaciones de Luisa Picarreta narradas y descritas por José Luis Acuña, titulado Mi abandono continúa en la divina voluntad, en el fiat divino. En un fragmento de la narración, Luisa describe: Mi amado Jesús, haciendo su habitual visita a mi alma, me dijo: Hija mía, para nosotros todo es posible. Las imposibilidades, las dificultades, los obstáculos insalvables de las criaturas se disuelven delante de nuestra Majestad Suprema, como nieve delante de un sol ardiente. Todo está si nosotros queremos. Todo lo demás es nada. Esta es una pregunta que me han hecho varias veces desde ayer que llegué y que por lo demás Luisa también se la hizo. Me han preguntado concretamente que si es posible ya empezar a vivir este reino de la divina voluntad ahora, o hay que esperar acontecimientos futuros para poder hasta entonces que Dios abra las puertas y que Dios haga dentro de 2, 3, 5, 14, 28, 49 años algo para que hasta entonces se pueda uno aprovechar o dar efecto en uno todo esto que Jesús ya hizo en Luisa. Lo primero que yo les diría sería, si tenemos que esperar a que Dios o a que sucedan tantas cosas en el plano humano para que Dios se digne darnos el reino, es desconocer totalmente lo que hizo en Luisa, porque entonces teníamos que estar esperando que lo hiciera en otra criatura dentro de quién sabe cuántos años, meses o días, más bien. Y ya vimos que cuando es un acto que Dios hace universal para bien de todos, escoge una criatura y lo hace, y queda a disposición de todos, independientemente de los acontecimientos humanos. Esto es una obra de Dios, no una obra de los hombres, y Dios ya la hizo. Y Luisa se lo pregunta, 3 de enero de 1932, hace 70 años, menos un mes. Estamos a 1 de diciembre, es 3 de enero de 32. Estoy hablando del pasado. Mi abandono continúa en la divina voluntad. Dice aquí, más bien, en el fiat divino. Después, ya todos más o menos están habituados a este lenguaje del fiat divino. Y para los que no están tan habituados, pues mañana podemos abundar un poco sobre este tema, sobre este punto, estas expresiones, qué cosa quiere decir eso. Mi abandono continúa en el fiat divino. Pero me sentía preocupada por el pensamiento de que cómo será que pueda venir este reino de la voluntad divina. También Luisa se lo pensaba. ¿Cómo puede venir este reino de la voluntad divina? Los pecados abundan, los males empeoran. Las criaturas me parece que totalmente indispuestas para recibir un bien tan grande, tanto que parece que no hay ningún alma, por cuanto buenas son, que verdaderamente quieran ocuparse de hacer conocer lo que se refiere a la divina voluntad. Si Dios no obra un prodigio de su omnipotencia, el reino del fiat divino podrá estar en el cielo, pero para la tierra es inútil pensarlo. Y mientras esto y otras cosas más pensaba, mi amado Jesús, haciendo su habitual visita a mi alma, me dijo: como ven, es exactamente lo que estamos diciendo. Tanto mal en el mundo, primero Dios tiene que quitar el mal para después que Él pueda y nosotros continuar. Lo mismo se la pregunta a Luisa: ¿son tantos los pecados? ¿Qué esto puede estar en el cielo, pero en la tierra? Hija mía, para nosotros todo es posible. La imposibilidad o las imposibilidades, las dificultades, los obstáculos insalvables de las criaturas se resuelven delante de nuestra Majestad Suprema como la nieve cuando sale el sol y está encima, un sol ardiente. Vean qué ejemplo. Todo está si nosotros queremos, dice Dios. Todo está si yo quiero hacer una cosa, la hago. El mal de la criatura no entra dentro de mis obras, ni todo está en que yo quiera hacer una cosa.
Así hizo la creación, todo estuvo en que quiso. Y así hizo la encarnación y la redención, todo estuvo en que quiso. Si hubiera dicho, hombre, son tantos los pecados que no puedo hacer la redención. No, a mí los pecados, al contrario, son tantos que quiero hacerla. Y la hizo. Y aquí es lo que viene. Hija mía, todo para nosotros es posible. Las imposibilidades, las dificultades, los obstáculos insalvables de las criaturas se disuelven delante de nuestra majestad suprema como nieve delante de un sol ardiente. Todo está si nosotros queremos. Todo lo demás es nada. ¿No sucedió así en la redención? El pecado abundaba más que nunca. Apenas un pequeño núcleo de personas suspiraban el Mesías. Y aún en medio de este núcleo, cuántos pecados de todas clases, aún de idolatría. Pero estaba decretado que yo debía venir a la tierra, y delante de nuestros decretos, todos los males no pueden impedir lo que queremos hacer. Un acto solo de nuestra voluntad nos glorifica más que lo que nos ofenden todos los males y los pecados que se cometen. Porque un acto hecho por Dios, un acto de voluntad divina, lleva felicidad divina para Dios. Porque la fuente de la felicidad divina está. La fuente de la felicidad divina está en que Dios hace un acto. Es decir, que su voluntad divina se mueve, que emite un acto. Y ahí es donde radica la felicidad divina. Muchas veces está como nosotros, porque somos su imagen, salvando las distancias y todo. ¿Para qué hacemos nuestra voluntad? Cuando hacemos nuestra voluntad nos sentimos llenos de nosotros mismos. Y nos sentimos contentos de que hicimos nuestra voluntad. Es un ejemplo. Muchas veces sobre la de los demás. Pero se siente, sí, eso es en nosotros y de una manera microscópica, porque nuestra voluntad es microscópica delante de la voluntad de Dios. Cuando Dios hace su voluntad y ve que todas sus cualidades se pusieron en juego en ese acto que hizo, es para él una felicidad divina, porque estamos allá hablando a lo divino. No esa pequeñísima felicidadcita que muchas veces es puro egoísmo, pero que sea como sea, sentimos en hacer nuestra voluntad delante de los demás y atropellamos a los demás y nos sentimos de alguna manera satisfechos porque hicimos nuestra voluntad. Esto es una comparación que, claro, tendríamos que explicar algunas otras cosas. Pero cuando Dios hace su voluntad, es una fuente de felicidad divina, es un acto que contiene felicidad divina. Un acto solo de nuestra voluntad nos glorifica más que todas las ofensas que hacen las criaturas nos ofenden, que todos los males y los pecados que se cometen por las criaturas, porque nuestro acto de voluntad es divino e inmenso, y en su inmensidad abarca toda la eternidad, todos los siglos, y se extiende a todos. Así que no es cosa de nuestra sabiduría infinita no dar vida a un acto nuestro, de nuestra voluntad, por causa de los males de las criaturas y de los pecados. Claro, esto, yo no sé si lo ven tan evidente que no necesito yo explicar más. Nosotros nos ponemos de nuestro lado divino y hacemos lo que debemos hacer. Y a las criaturas las dejamos en su lado humano. Y haciendo de soberanos en nosotros mismos, dominamos sobre todo y sobre todos, aún sobre el mal, y hacemos salir nuestros decretos. ¿Ven por dónde va el argumento de nuestro Señor? Los males de las criaturas, pues sí que los hagan, pero yo también tengo acá una voluntad divina que son mis decretos de hacer, y eso para mí es mi felicidad cuando obra mi voluntad. Y mi voluntad para obrar no está en relación a la cantidad de pecados o menos. Yo hago las obras cuando yo lo decreto. Y después que las criaturas reciban todo el bien que quieran. Pero si por los males de las criaturas no hiciera yo mis obras, pobres criaturas. En otra parte dice, si yo me moviera por lo que hacen las criaturas para darles, nunca tendrían a qué darles. En cambio, como se mueve por según sus decretos y según lo que él decide hacer, y gracias a Dios, porque si no, si Dios no se hubiera dignado darnos el perdón de nuestros pecados y el perdón de todo, pues aunque lo pidiéramos, pero como él decidió darnos el perdón, pidiéndolo lo recibimos. Ahora, así como fue decreto mi venida a la tierra,
Así es decreto mío el reino de nuestra voluntad en la tierra. Es más, se puede decir que uno y otro se confunden en un solo decreto. Venir, redimir y reinar podría constituye un solo decreto por parte de Dios. Por parte de nosotros tenemos que ir tomando poco a poco según nos disponemos. Es más, se puede decir que uno y otro son un solo decreto. Esto también es un argumento que vale mucho, porque no es cosa que ya hizo una cosa y todavía le falta hacer otra. A fin de cuentas, y si vamos más al fondo, este reino de la divina voluntad, y ya lo sabemos, ya tuvo su lugar en la tierra, en la humanidad de Jesús y en la Santísima Virgen. Ya estuvo formado en la tierra desde aquel tiempo. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora con Luisa? Formar en Luisa lo que ya estaba formado en él, no que esté haciendo cosas nuevas, que ese es otro argumento, otro problema. Parece que Luisa está haciendo cosas nuevas que nunca había hecho. No, ya las hizo en su humanidad cuando vivió en la tierra. Ahora está formándolo en una criatura para que todo lo que ya hizo en él, formado en otra criatura, quede a disposición de todas las demás. Es más, se puede decir que uno y otro es un solo decreto. Y habiendo cumplido la primera parte o el primer acto de este decreto, nos queda cumplir el segundo, que es el de transmitirlo a los demás. Es cierto también que nosotros tenemos en cuenta la buena voluntad y disposición de las criaturas para dar el gran bien que puede producir un acto de nuestra voluntad. Y por eso, a lo más, nos tomamos el tiempo y nos hacemos camino entre los males de la criatura y los pecados de la criatura para disponerlos. Vean cómo va quedando el esquema de lo que el Señor va enseñando. Ahora es cierto que los tiempos son tristes, y esto de los tiempos tristes les estoy hablando de 1900, como les dije, 32, ya había pasado la Primera Guerra Mundial y venía la Segunda Guerra Mundial. Los mismos pueblos están cansados y parece que están cerrados todos los caminos para hacerles llegar este reino a las criaturas, 1932. Y estos pueblos que se les ven cerrados todos los caminos, no encuentran el camino de salida, ni siquiera muchas veces para obtener los medios naturales de sobrevivencia. Las opresiones, las exigencias de los jefes son muchas veces para ellos insoportables. 1932, y si extendemos un poquito estamos en las mismas. Además aquí viene otra cosa, justa pena de que han elegido por jefes a hombres sin Dios. Veamos la historia de 32 para acá. Justa pena, han elegido por jefes a hombres sin Dios, hombres de mala vida, sin ningún derecho de ser los jefes, que merecían más una cárcel que el derecho de gobernar. Así que la tierra ha quedado en manos de hombres inicuos, pobres pueblos, pobres hijos míos, bajo el régimen de hombres sin piedad, sin corazón y sin gracia para poder ser guía de todos los demás. Aquí podíamos, sobre 1932, nombrar quién: Hitler, Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos los países, Mariscal Tito, el otro de Bulgaria, el otro de Rumania, el otro de... Pues todo aquello. Parece que se repite la época del pueblo hebreo, que cuando estaba cercana el tiempo de venir Dios sobre la tierra, quedó sin rey y estaba bajo el dominio de un imperio extranjero. Hombres bárbaros e idólatras que ni siquiera conocían a su creador. Lo mismo que hoy con todos los gobiernos y gobernantes. Sí, y era la señal de mi próxima venida en medio de ellos. O esta. Y así sucedió. Y así está sucediendo, pero en 1932, no en 2002 o 2001. Entre aquella época y esta, muchas cosas se dan la mano, es decir, van iguales. Y la desaparición de los buenos gobernantes
y la actual de los manos gobernantes, es decir, la separación de la buena autoridad y del buen reinar, es señal de que mi reino no está lejano. Debiendo ser un reino universal, otra vez, ya saben lo que quiere decir eso, pacífico, no habrá necesidad de reyes que lo dominen. Cada uno será rey de sí mismo. Cada uno será rey para sí mismo. Acuérdense, Jesús es rey de reyes. Pero ¿dónde están esos reyes de los cuales Jesús es rey? Están puros esclavos. Jesús es rey de reyes. Esto no me acuerdo dónde lo aprendí, si en la Sagrada Escritura o en una película de Hollywood. Las naciones continuarán guerreando entre ellas. ¿Quién por guerras contra otras? ¿Quién por revoluciones internas? Citémonos en 1932 y veamos, digamos, un futuro que ya para nosotros es historia. Entre ellos y contra mi iglesia, la iglesia del silencio famosa, los estragos de los comunistas contra la iglesia en toda aquella región, en el orden material de oprimir y matar, y en un orden más sutil de deformar, aún dentro de la iglesia, tantas cosas que ahora están deformadas y que nos parece que son normales, pero que no, están deformadas. Por esos ataques contra ellos y contra la iglesia, directamente por fuera de sus miembros y muchas veces por dentro. Toda esta humanidad parece que tiene un fuego por dentro que no le da paz, y no es otra cosa que el fuego del pecado y el fuego del hacer sin Dios, que es lo que no les da la paz, y nunca tendrán paz si no llaman a Dios en medio de ellos, como régimen y como vínculo de unión y de paz. Pero yo los dejo hacer. Voluntad de Dios permisiva, acuérdense. La diferencia entre voluntad de Dios querida y voluntad de Dios permisiva. Voluntad de Dios querida es lo que Dios quiere que hagamos, y cuando nos ponemos a hacer esa voluntad de Dios querida, esa misma voluntad de Dios querida que hacemos nos da luz, nos da fuerza y nos da gracia para hacerla, porque es querida por Dios. Cuando nos ponemos del lado de la voluntad permisiva en que Dios nos permite hacer, esa zona de la voluntad de Dios permisiva, cuando la criatura se pone ahí, no recibe la luz, ni la gracia, ni la fuerza de hacerla, porque está en un lado permisivo, que Dios permite, pero no está en el lado que Dios quiere. Cuando la criatura se pone del lado que Dios quiere, a hacer lo que Dios quiere, siente que su alma respira, siente de inmediato luz interior, fuerza para hacerla. No es otra cosa que se puso del lado de la voluntad de Dios querida, que baja con la gracia, la luz y la fuerza para que sea hecha por la criatura. Y el que se retira a las zonas de la voluntad de Dios permisiva, como podemos decir, hágale como quiera. No siente la fuerza, sino queda a expensas de sus propias pasiones, deseos, pero no encuentra una voluntad de Dios querida para hacerla, ni la fuerza y la luz que llevan esa voluntad de Dios querida por Dios. Y no podrán estar en paz si no llaman a Dios en medio de ellos como régimen y vínculo de unión y de paz. Pero yo los dejo hacer, háganle como quieran. Y les haré tocar con la mano qué significa ser sin Dios. Les haré tocar con la mano qué significa vivir en la zona de mi voluntad permisiva, que les permito, pero todo esto no impide que venga mi reino, el reino de mi fiat supremo, porque todo aquello son cosas de la criatura, del bajo mundo, que mi potencia cuando quiere los aterra y los dispersa como al viento, y hace surgir de esas tempestades los cielos más serenos y el sol más refulgente. Estos mares no impiden, sino que aún en esta voluntad de Dios permisiva, no impiden, sino hasta hacen que después, arrepintiéndose, salga el sol. Pero el reino de mi voluntad es no del bajo mundo, sino de lo alto, de los cielos, formado y decretado en medio de las divinas personas desde toda la eternidad.
Y ninguno puede tocar este decreto nuestro ni dispersarlo. Primero lo trataremos, o sea, lo haremos con una sola criatura, formando el primer reino en ella. Luego con pocos. Y luego, haciendo uso de nuestra omnipotencia, lo divulgaremos por todas partes. Entonces, Luisa ya lo hizo, Dios ya lo hizo en un alma. Ahorita, ¿en dónde estamos? En los pocos. Y luego se extenderá para los demás. Y para que se conmuevan y volteen la atención hacia Dios, dejará Dios con su voluntad permisiva y los hará tocar con la mano qué cosa es hacer sin Dios, para que convenciéndose y viendo qué cosa es hacer sin Dios, se decidan a hacer con Dios, es decir, a recibir este reino de la divina voluntad para que se extienda por todas partes, pero primero con una, en ella, y luego con pocos. En el volumen 12 también, para los que lo recuerden, que serán todos, porque todos han leído esos libros, recuerden que dice, hija mía, mi reino, que es la misma cosa, seguirá el mismo paso que siguió la redención. Todo empezó en el secreto de mi Padre Celestial, de mi madre y yo, y nadie sabía nada. Y ya estaba la obra hecha. Luego, pocos la recibieron, los apóstoles. Luego se extendió un poco más. Y ahora se ha extendido a todos los que han querido recibirla, pero ni siquiera a toda la humanidad todavía. Ya ven que todavía hay muchos musulmanes que saben hacer diabluras y que de Jesús, de la redención, todavía no saben, no se ha extendido ni siquiera por todas partes el conocimiento de la redención ni de Jesús, obra que Dios hizo. Y más o menos los que somos católicos somos la quinta o sexta parte de la humanidad. Por cada católico, y lo digo por así, por estadística, no por vida, por cada católico hay 6 que nunca o poco han oído, y se han oído totalmente desfigurado, dicho de otra manera, que no han recibido el bien de esa obra de la redención que nadie podrá negar que Dios hizo hace 2000 años. Y pretenden que el reino de la divina voluntad, lo que apenas en 2000 años ha llegado a la sexta parte de la humanidad, en una semana llegue a 6 millones de gentes, para poder, a 6,000 millones, es decir, al total, para poderse convencer, ya el reino de Dios está entre nosotros. Pues, ¿cuándo? Pues dentro de 10,000 años o cuántos. Si apenas llevamos 2000 y apenas la quinta parte conoce el evangelio de la redención, y queremos que en una semana toda la humanidad conozca el reino de la divina voluntad. A mí se me hace pensar así, es pensar un poco a lo humano y no con base en todo lo que sabemos cómo ha obrado y cómo obra Dios, con su voluntad de Dios querida y su voluntad de Dios permisiva. Primero lo trataremos con una sola criatura, formando el reino en ella. Luego con pocos. Y luego, haciendo uso de nuestra omnipotencia, lo divulgaremos por todos lados. ¿Dónde estamos? En que el reino, ya Luisa ya se murió hace 64 años. Entonces esto ya pasó. Pocos. Pues aquí estamos. ¿Cuántos millones hay en Costa Rica? ¿4 o 5? Pues nosotros seremos muchos o seremos pocos. Pues ahí vamos. Y se extenderá, y se extenderá, y se extenderá. Pero estos pocos tienen que tener la seguridad de que están viviéndolo, a pesar de que no se ha extendido. Entonces, yo diría, para todos los que estamos aquí, tengamos verdaderamente esta esperanza, esta fe, de que estamos en la época de los pocos, y que con estos pocos se seguirá extendiendo cada vez más. Hace 25 años no éramos ni siquiera estos pocos. No había ninguno que hubiera oído hablar de Luisa. Ahora somos pocos. Dentro de 10 años seremos más. Y si Dios les permite, con su voluntad permisiva, de que se destrocen unos a otros, tendrán conciencia de que, sí, mira, ya sabemos qué cosa quiere decir hacerla sin Dios. Luego pocos. Y luego, haciendo uso de nuestra omnipotencia, lo divulgaremos por todas partes. Debes estar segura
y no te preocupes de que los males empeoran nuestra potencia, nuestro amor vencedor, que tiene virtud de siempre vencer, nuestra voluntad que todo lo puede y que con paciencia sabe esperar aún siglos, pero lo que quiere y debe hacer vale más que todos los males de las criaturas. Lo que mi voluntad quiere y debe hacer vale más que todos los males de las criaturas, en negativo. Es lógico. A su potencia invencible y a su valor infinito, todos estos serán como gotitas de agua, todos estos males de ellas, como tantas naderías que servirán para el triunfo de nuestro amor y para mayor gloria de nuestra voluntad cumplida y querida. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestros ojos? En esperar los males de las criaturas, que empeoren los males de las criaturas, que se odien cada vez más para que cada vez más se maten unos a otros, o poner los ojos en lo que Dios está haciendo, y es más, en lo que ya hizo, y en que somos de los pocos. Los que no han leído esto ni siquiera se consideran dentro de los pocos, sino entre los que están esperando que Dios haga. Pero pues Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Y luego, cuando ya tengamos la gran gloria de haber formado este reino dentro de una sola criatura, ahí viene otro ejemplo, Luisa, ella será como sol y todos tendrán derecho de gozar y poseer su luz. Y más que sol, porque dará el derecho a todas las criaturas para poder poseer un reino tan santo. Y luego, cuando hayamos tenido la gran gloria de haber formado este reino dentro de una sola criatura, esa misma criatura será como sol, al cual todos tendrán derecho de gozar y poseer su luz. Esto es ejemplo. Si hoy se salió otro sol, sería, yo diría, automático que nos empezara a dar todos sus bienes. No necesitaremos hacer nada. Por parte de Dios, Él haría su obra de hacer salir un sol. Y por parte de nosotros, pues de salirnos a recibir los bienes de ese segundo sol. Pues así, por eso aquí le dice a Luisa, serás como un sol, del cual todos tendrán derecho de gozar y poseer su luz. Y aún más, serás más que como sol, porque darás el derecho a todas las criaturas para que posean un reino tan santo. Y Luisa ya se murió, ya se fue al cielo, esta obra ya está hecha. Y nosotros, gracias a Luisa, que concurrió para que Dios formara el reino, la divina voluntad en ella, gracias a Luisa nos dio el derecho de poder recibir todos los bienes que Dios hizo en ella. El problema está que nosotros ejerzamos nuestro derecho. Aquí los abogados saben que la Constitución del país nos da muchos derechos de garantías individuales, pero también está en que nosotros ejerzamos esos derechos que tenemos, porque son derechos ya. Y así con Luisa. El hecho de que Luisa se haya prestado y con tanto sufrimiento y tanta obediencia y tanta actividad en la cama, tantos años, para que Dios formara junto con ella el reino de la voluntad divina en ella, nos da el derecho a nosotros. No que lo merezcamos nosotros, nos lo mereció Luisa. De la misma manera que la redención no es que nos la hayamos merecido nosotros, nos la mereció la Santísima Virgen, nuestra Madre. Y gracias a ella, ya podríamos recapitular los capítulos de la mañana, portadora de Jesús, etc. Más que sol, darás el derecho a todas las criaturas de hacer poseer un reino tan santo. Y nosotros, con sabiduría infinita, abundaremos de gracias, de luz, de auxilios y de medios sorprendentes para que hagan reinar el reino de mi voluntad en medio de ellos. Aquí estamos, nosotros. Abundaremos en gracias, en luz, en auxilios y en medios sorprendentes, aunque ahorita todavía a nosotros no nos parezcan tan sorprendentes, para que hagan reinar cada uno el reino de mi voluntad en ellos. Por eso quien se dispone, y lo mismo que decíamos hace rato, poniéndose en el lado de la voluntad de Dios querida que quiere esto,
encuentra la abundancia de gracias, de luz, de ayuda y de medios sorprendentes para que hagamos reinar la divina voluntad en nosotros, porque esto es lo que Dios quiere. Nos ponemos del lado de la voluntad de Dios querida, queriendo hacer lo que Dios quiere, y encontramos esto. Si no nos ponemos del todo, no encontramos esto. Tenemos que ponernos del todo para hacer la voluntad de Dios querida y dejar la zona de la voluntad de Dios permisiva, donde continuamos de alguna manera viviendo y parece que no pasa nada, pero sí pasa en el alma. Entonces podemos vivir desde ahora en el reino de la divina voluntad, reino formado, integrado por actos de voluntad divina, porque ¿qué habría de ser un reino de voluntad divina? Un reino de actos de voluntad divina que quieren hacerse vida de nuestros actos. Por eso, repito, y nosotros con sabiduría infinita abundaremos de gracias, de luz, de ayudas y de medios sorprendentes para que hagan reinar el reino de mi voluntad en ellos. Por eso, ya como remate final, déjame hacer. Cuando te lo dice Jesús, basta. Con eso basta. Cuando te lo dice tu Jesús, basta. Queda hecho. O así es Dios. Otro capítulo y otra charla de 1 hora con esta frase. Cuando lo dice Jesús, basta, está hecho. Cuando dijo Dios fiat en la creación, basta, quedó hecho. Cuando la Santísima Virgen dijo fiat, hágase en mí, fiat mihi, basta, quedó hecho. Todos los males y todas las criaturas juntas no tienen el poder ni derecho sobre nuestra voluntad, ni pueden impedir un acto solo de nuestra voluntad querida, con decretos de querida con decretos de nuestra sabiduría infinita. Estas son las cosas como las ve Jesús. Estas son las cosas como las hace Dios y lo que Dios espera que suceda. Que los pocos formemos en nosotros, nos pongamos del lado de la voluntad de Dios querida, y así vayamos haciendo que los demás de alguna manera vayan también dándose cuenta qué quiere decir hacerla sin Dios, para que encuentren que es mejor la voluntad de Dios querida de hacerla con Dios. Y si pasan 2 años o 3 años o 5 años, para nosotros lo importante es que no pase ni un minuto más sin vivir en esta voluntad de Dios.